que reivindica frente a un muro que es insensible a esos derechos. Ahí cae la figura de Porfirio Díaz. Quizás no tocamos el tema de la prensa, que también es un tema importante. El tema de la prensa también pues significa para el César un peligro y lo lleva a cabo a través de la modernización para control del imparcial, de hacer el primer periódico de 1 centavo en la Ciudad de México y combatir, digamos, esa tradición de periódicos de oposición, pero de largos ensayos, más ideológica, y se hace el periódico moderno en ese sentido. Y la prensa también juega un papel muy importante, porque la prensa empieza ya a hablar de los temas de las campañas políticas, sobre todo en el caso de la de 1904 y de la de 2010, y empieza a ser un factor importante del movimiento democrático de muchos de los grupos que se crean dentro del porfiriato. Sí, la prensa es un factor, no solo la prensa, sino los periódicos, las revistas florecen, pero recuerdo haber leído que creo que fueron 5 o 6 los periodistas que mueren en el porfiriato. Para 30 años no es mucho, 6 periodistas. Me parece muy significativo una cosa, hemos hablado de los errores del porfiriato, la represión, sobre todo de indígenas, no tanto de periodistas, sino de indígenas. Pero uno se pregunta, si hubiera habido un demócrata, un verdadero presidente demócrata, ¿esto no hubiera pasado? O sea, había un presidente demócrata en Estados Unidos y estaba matando el mismo tipo de indígenas que Porfirio Díaz estaba matando. Mira, yo creo que la represión contra las comunidades indígenas en la segunda mitad del siglo XIX tiene que ver más con el triunfo del liberalismo que con la figura de Porfirio Díaz. De hecho, la primera represión importante contra las comunidades indígenas tiene lugar en tiempos de Juárez, con la expropiación de las tierras de las comunidades indígenas. Muchos indígenas vieron con buenos ojos la llegada de Maximiliano. Yo estuve dedicándole varias semanas a la prensa, hablando de la prensa de los años 60 del siglo XIX, que reflejaba esta atracción de los indígenas hacia una persona que efectivamente los trató de manera, a pesar de ser un blanco pelirrojo llegado de Europa, una manera mucho más benévola de la que lo trataron un indígena y un medio indígena como lo eran Benito Juárez y Porfirio Díaz. La dictadura de Díaz pues tiene lugar en un contexto muy particular en América, digamos, que es el de la imposición de una cultura, la cultura occidental, de origen europea, sobre otra cultura, la cultura autóctona, indígena, la cultura que estaba aquí antes de que llegara la europea. Así sucede en Estados Unidos, así sucede en Argentina y así sucede también en México, donde hay una guerra contra los apaches muy feroz, conducida por Terrazas, en Chihuahua, y donde también hay represiones importantes contra los yaquis y sobre todo contra los mayas en Yucatán. Pero esta última represión, como la de los apaches contra los mayas en Yucatán, es una represión que no empezó con Díaz, ¿no? Que empezó muchísimo antes, que empezó de hecho en los años 30. Por eso la En fin, no me quiero alargar, pero yo creo que es importante ver todo esto en su contexto. Ahora, el Estado liberal quería crear una sociedad de pequeños propietarios. Digamos, esto está detrás de el ataque a las comunidades indígenas. Y por otro lado, como Estado nacional, pretendía, digamos, lograr una unidad que consideraban que la única manera posible era a través de esa. En esa época, en el siglo XIX, solo son los primeros socialistas los que hablan de la importancia del reconocimiento de la diferencia. Es decir, en general todas las propuestas liberales hablan de un Estado unificado y de una sociedad de pequeños propietarios que son los que garantizarían la paz y, digamos, la democracia o la ciudadanía.
Ahora, el Estado liberal quería crear una sociedad de pequeños propietarios. Digamos, esto está detrás de el ataque a las comunidades indígenas. Y por otro lado, como Estado nacional, pretendía, digamos, lograr una unidad que consideraban que la única manera posible era a través de esa. En esa época, en el siglo XIX, solo son los primeros socialistas los que hablan de la importancia del reconocimiento de la diferencia. Es decir, en general todas las propuestas liberales hablan de un Estado unificado y de una sociedad de pequeños propietarios que son los que garantizarían la paz y, digamos, la democracia o la ciudadanía. Es el afán unificador del Estado liberal el que lleva a este ataque, digamos, sistemático a las comunidades. Ahora, lo que sí hace la revolución de manera muy clara es reivindicar justamente al indígena, ¿no? Y reivindicar la historia prehispánica indígena de México en los murales. Eso es clarísimo. Pero al mismo tiempo promoviendo la aculturación del indígena. Claro. Porque Cárdenas crea el Instituto Nacional Indigenista con la idea de incorporar al indígena a la cultura mestiza nacional dominante. Y fíjate, son Cárdenas y antes Porfirio Díaz los que más impulso le dan a la arqueología. Cárdenas funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia y es Porfirio Díaz el que hace la primera gran excavación, la recuperación de la arqueología mexicana, con este toque de nacionalismo que decíamos, con Teotihuacán, con el trabajo sobre Teotihuacán y la apertura para 1910 de Teotihuacán, ¿no? Claro, la pintura tema indígena en realidad empieza desde el Porfiriato. Así es. Sí, no, yo creo que, y es una cosa que yo he mantenido en varios textos, es que realmente el nacionalismo revolucionario es nada más una apropiación del nacionalismo porfiriano. El porfiriato trae a Franz Boas a México a dirigir la nueva arqueología, la nueva etnografía mexicana. No, sin duda, la consolidación de un nacionalismo que luego, por las escuelas públicas posrevolucionarias se establecerá, es profundamente porfiriano, sus símbolos, todo. Quisiera terminar porque sin duda Porfirio Díaz es uno de los personajes más importantes de la historia de México. Es más, del México independiente yo diría que los 30 años de Porfiriano, nos guste o no, son los primeros 30 años de formación de un Estado-nación. Si hay algo en México, si hay un primer Estado en México, es ese, y ese es México. Y sin embargo, este es un hombre que sale un día en el Ipiranga y se va para nunca más volver. Y me gustaría terminar, más que concluir, porque ya no hay manera de concluir, el porfiriato siempre seguirá en esa ambivalencia, siempre no daremos vuelta. Me gustaría concluir con Carlos Tello, que nos platicara un poco al público qué hay de ese día de finales de 1911 a su muerte, después de viajar por Egipto y todo esto en Francia. Bueno, sale en mayo de 1911 con su familia, con su esposa, sus dos cuñadas, su hijo y sus nietos, con la idea de permanecer un poco afuera para que se calmen las cosas y regresar. Díaz, de hecho, vive en hoteles la mayor parte de los 4 años que pasó en el exilio. Es hasta final del exilio que compra un apartamento en... Un paréntesis, Carlos, ¿era rico? ¿Tenía dinero allá? Mira, tuvo suficiente dinero para vivir con decoro allá. No le heredó a sus hijos, le heredó su casa, la casa de la calle de Cadena, que es hoy Venustiano Carranza, si mal no recuerdo, y los objetos que había en la casa. No le heredó. Su esposa tenía un poco más de dinero. Carmelita sí tenía más dinero, y su hijo Porfirio, Porfirito, como le decían, vivió básicamente con la venta de las acciones que tenía de la compañía de petróleo El Águila, que le había, me imagino que regalado Lord Carnarvon, el fundador de la compañía. Él vivió con esas acciones, las